buenos días, muy buenos días, porque son las 8 de la mañana. En España no se empieza tan pronto. Ayer, cuando me decía mi familia, ¿a qué hora vas a empezar? A las 8, eso es inhumano. Bueno, pues espero que ustedes que están aquí, yo vine para esto, pero ustedes estoy muy agradecida de que estén aquí. Lo primero, por supuesto, agradecer a Omar Darío. Bendigo el día que se me ocurrió escribirle, le conocí a través de una publicación y yo soy muy animada y le escribí y sorprendentemente me respondió. Y sorprendentemente yo también le respondí, bueno, lo de mío no es sorprendente, o sea, fue una cuestión de educación y le invité, si alguna vez pasas por Madrid, me encantaría conocerte. Y lo que es sorprendente es que me llamó y bueno, pues yo creo que ahí, no sé, no sé qué vio en mí, pero yo sí sé lo que vi en él. O sea que, también lo estoy viendo estos días, es decir, aquí se ve un trabajo y un... Bueno, esto es impresionante, realmente estoy aprendiendo muchísimo, he aprendido, yo soy profesora de Bellas Artes, he aprendido, gracias a Gabriel, nombres de colores nuevos, como color café con leche, y algunos términos que ahora voy a comentar. Hablo muchísimo, estoy acostumbrada a dar clase, doy clases de 3 horas, con lo cual espero no aburrirles. Soy lo contrario que Alan, voy a poner muchas diapositivas, pero espero que les gusten, porque es verdad que yo vivo del mundo de la imagen y a mí las imágenes me parecen muy, muy sorprendentes y muy interesantes y es lo que me interesa. Entonces, cuando yo le planteé, cuando Omar Darío me invitó, yo le dije, bueno, pero es que ya ver, yo es que esto es una cosa muy importante y yo sé hablar de lo mío, o sea que, no te preocupes, tú habla. Bueno, me gustó, la verdad es que me dio libertad para hablar de lo que quisiera y ya hubo un momento en que le dije, yo puedo hablar de esto, de esto, de esto, y dice, ¿por qué no haces un poquito de los tres? Y entonces, bueno, pues la verdad es que creo que no fui bien aconsejada por él, porque he traído una cantidad de cosas que espero que no se aburran y, bueno, van a disfrutar por lo menos de las imágenes, eso creo yo. Apágame ya, que a mí ya no me... Sí. Lo más interesante creo que son las imágenes y bueno, pues el título es Historias, perspectivas y desafíos y como la gente de Bellas Artes normalmente hacemos lo que nos da la gana, pues ya directamente no empiezo por historias, perspectivas y desafíos, sino que empiezo por perspectivas. Bueno, esta es una frase que seguramente conocerán, es este escritor italiano que se acaba de morir, lamentablemente, pero que habla de esto, ¿no? Que la vida de un museo, una excavación arqueológica, como la de un archivo, una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa. Estos días aquí oíamos hablar de calentólogos, ¿no? Riesgólogos, y yo me voy a poner ya un nombre también, que es patrimonióloga. Entonces, espero transmitirles, después de esta charla, con estas imágenes, que seguro que ya lo tienen, pero un mayor amor al patrimonio. Entonces voy a empezar ahora ya la perspectiva, que es la primera historia. Mi primera historia es de qué perspectiva estoy hablando. Son cosas que aquí ya se han dicho. Yo me he sentido muy reflejada en muchas de las conferencias que he oído aquí, que la verdad es que han sido magníficas. Entonces, ayer, sin más, alguien decía, bueno, al final yo estoy hablando de las personas. Bueno, pues yo también quiero decir que una patrimonióloga habla de personas. Entonces, empezamos con esa frase de François Hollande, un presidente francés, que decía, ¿qué es más importante, salvar vidas o salvar piedras? Y él concluyó, en realidad es lo mismo. En el enfoque que ahora hay, fundamentalmente, hay mucha discusión, ¿no? ¿Por qué es importante salvar vidas? ¿Por qué es importante salvar piedras cuando tenemos problemas con las vidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un contexto del que yo voy a hablar, que son contextos de conflicto armado, de contextos de guerra. Bueno, fundamentalmente hay dos argumentos. Uno es la idea de la universalidad, es decir, son cosas que trascienden a lo más cercano, es algo que pertenece a toda la humanidad. Y el segundo argumento es la idea de la inseparabilidad, es decir, es un valor decisivo para la identidad cultural, para la identidad de las personas. Proteger el patrimonio, al final, es un deber inseparable de la protección de las comunidades. Cuando estamos protegiendo el patrimonio, estamos protegiendo a las comunidades. Por eso es importante, es decir, el momento en que se destroce o que se destruya una conferencia, una charla el otro día de una persona que hablaba sobre las iglesias, ¿no? en San Andrés, en la isla de San Andrés, la importancia, ¿no? de la cohesión, o sea que estos son normalmente todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con la cultura, con los sitios religiosos, son sitios donde las comunidades
se ven reflejadas. Entonces, son inseparables de las comunidades. Por lo tanto, esa disyuntiva que se plantea de o personas o piedras, ¿no? Vidas o piedras, pues seguramente no se debería hacer. Entonces, yo he traído aquí el artículo 1 de la Convención sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, normalmente conocido como el Convenio de Faro. Es una convención del Consejo de Europa y dice: el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y la calidad de vida. Es el artículo 1. Es decir, que cuando conservamos, conservamos para las personas. El problema que a mí se me plantea, y se lo quiero plantear a ustedes, pues yo no lo tengo claro, es ¿de qué personas estamos hablando? ¿Estamos hablando de estas personas o estamos hablando de estas personas? Todas estas personas, todas están en Venecia, pero unas van a ver Venecia y otras viven en Venecia, y las que viven en Venecia dicen: oiga, esto no nos está gustando mucho. Y cuando salen cuántas personas viven en Venecia, pues se ve ahí lo que ha ido descendiendo. Ahora bien, si estas personas y todas las que viven de ello, porque esas solo son las personas que residen, se quedase vacío, pues a lo mejor se les acababa su medio de vida. Estamos hablando de estas personas, esto ya se ha prohibido, pero se ha prohibido hace muy poquito. O estamos hablando de estas personas que quieren que esto se vaya. Ya es real, o sea, ya no hay transatlánticos que entran en Venecia. Y esto ya es una fotografía muy normal, ¿no? Que la conocemos todos. Entonces, parece que Venecia está pidiendo ayuda, ¿no? Y esa ayuda a veces se le da de esta forma. No sé si saben ustedes lo que es esto, ¿no? Que es el sistema MOSE, que es el poner puertas al campo, desde mi punto de vista. No sé, ustedes saben muchísimo más que yo, aquí hay mucho ingeniero civil, pero ¿hasta qué punto esto va a funcionar? Bueno, esto ha tardado en hacerse más de una década, ha costado muchísimo dinero, ha habido problemas de corrupción y hace 2 años, en el 2019, justo antes de la pandemia, se puso en marcha, funcionó. Bueno, hasta que, aquí se habla mucho de cambio climático, hasta que empieza a subir el nivel, porque ellos a lo mejor son capaces de parar el agua alta, que es un fenómeno meteorológico compuesto, pero cuando llegue el cambio climático con el nivel de agua, ¿va a ser esto capaz? ¿Hasta cuándo van a subir a esta muralla? ¿Hasta cuánto? Este año se ha instaurado esta tasa, una tasa que va entre 5 y 10 euros, que es el equivalente aquí a 20.000, no, sí, ¿no? 20.000 y 40.000. Bueno, no sé si hago bien las traducciones, pero háganlas ustedes. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, a mí esto también me plantea problemas éticos. Es decir, si ponemos una tasa demasiado elevada, solo podría ir determinado tipo de persona. Si la ponemos demasiado baja, que esto yo creo que no es una tasa excesivamente elevada, puede entrar exactamente el mismo número de personas que entraban antes. Bueno, no sé, yo lo dejo ahí. Pero no solo es Venecia, es decir, es que si fuese Venecia, pero esto es Segovia. Segovia está a 90 kilómetros al norte de Madrid. Y miren lo que está pasando en Segovia. ¿Dónde hay que pedir que Segovia deje de ser patrimonio de la humanidad? Esto es de la semana pasada. No sé si se ve la fecha, pero está por ahí. Es decir, se habla de la disneyización del mundo, ¿no? O sea, lo de Disney, Disneylandia, todo se está disneylandizado. Pero ahora todo se está no sé cómo decirlo, unesquificando, o sea, de la UNESCO, ¿no? O sea, la UNESCO está haciendo listas de patrimonio de la humanidad y ustedes están aquí estamos o sea, no saben lo que les viene. Prepárense, hablen con Venecia, hablen con Segovia. Lo que va a venir aquí. El otro día hablaba el alcalde, ¿no? Dijo, bueno, un turismo sostenible. Ojalá lo consigan. Bueno, con esto sigo queriendo hablar de personas y ahora voy a contar una historia en la que yo tuve la suerte de participar, que tiene que ver con aquí han hablado de terremoto, ¿no? Un enjambre sísmico que ocurrió entre agosto de 2016 y enero del 2017. No se ve el mapa, ¿no? Bueno, eso es el centro de Italia, no es el terremoto del Áquila, que fue en 2009, este es un terremoto que fue con posterioridad y duró durante 5 o 6 meses, que además se complicó porque en enero hubo unas tormentas de nieve impresionantes. ¿Y qué sucedió? Bueno, esto es uno de los pueblitos, pero hay muchísimos pueblitos. Entonces, lo que sucedió, porque fueron un montón de pueblos en la zona de los Apeninos y pueblitos chiquititos, fuera del centro de Roma, en una zona totalmente
rural. Bueno, pues estos, como fueron tantos y tienen tanto patrimonio, esta es una imagen de cómo estaba 5 años después. En septiembre de 2021, este pueblo que se llama Viso estaba así, y así, y así, y así, y custodiado por los militares. Es decir, pueblos totalmente cerrados en los que todavía no se podía entrar. Yo cuando llegué allí me sorprendió muchísimo, pero oye, que estamos en Italia 5 años después. Y claro, cuando empecé a ver la zona es que había, no digo cientos, pero había muchos pueblos igual. Pueblos con muchísimo patrimonio, pueblos totalmente destrozados. ¿Y qué hicieron? Pues ahora lo van a ver. Bueno, ¿qué es ¿en qué consistió este? Es un proyecto de Europa Creativa en que el problema que tenían es, bueno, se está intentando restaurar, hay programas, pero tienen que ser no a cortísimo plazo, sino a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, entonces, como son muchos pueblos, pues empieza, ayer hablaba Alan de la financiación, ¿no? Bueno, ¿cómo se financia todo esto? ¿De dónde sale la financiación para todo esto? Y además, el problema que tiene Italia es que como se ha caído parte de la iglesia, empiezan a descubrir otra iglesia detrás. Y entonces ahora, ¿qué conservamos? ¿Lo que teníamos antes o lo que acabamos de encontrar detrás? Que hay justo unos frescos más impresionantes que los que había entonces. Esta es la iglesia por dentro, esto es el ayuntamiento, esto es por fuera, pero aquello es la sala capitular del ayuntamiento. Y esto es de lo que yo les quería hablar. Resulta que este es el pueblo y esto que ahora sí que voy a señalar. Esto que ven aquí es donde han instalado a la gente. En unos barracones, pero unos barracones del súper primer mundo, de lujo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que la gente no quiere volver al pueblo. ¿Por qué? Porque es muchísimo más cómodo tener el coche aparcado en la puerta, ¿cómo se llama esto? Parabólica, que cuando estamos viviendo en un centro no te dejan poner la parabólica, no tengo que coger las escaleras porque directamente aparco, tengo parque para los niños infantil en la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a contar? Bueno, este proyecto se plantearon, a ver, ¿qué soluciones damos? Bueno, soluciones así a largo plazo no se dieron, pero sí lo que se hizo fue, que fue en lo que yo participé, vamos a abrir un día el pueblo para que la gente lo venga a conocer y para que se sepa lo que se está haciendo. Pues se está monitorizando todo y esto es en lo que consistió. Bueno, entonces los grupos locales de teatro aparecieron vestidos así, se guió a la gente por los lugares, se vio lo que se estaba haciendo. Se hizo, aquí creo que no se ve, pero está todo monitorizado. La iglesia está toda, bueno, ahí se ve aquí no se ve, pero está aquí el ordenador que están monitorizando con todos los aparatitos que están por ahí y se le cuenta a la gente lo que se está haciendo para que lo entienda. Y al final, aquí se explicaba todo y al final yo quiero esta foto, porque esta foto, este niño que está aquí, es del pueblo y era la primera vez que iba al pueblo. No lo conocía. Había estado cerrado. Nació, esto empezó en agosto y había nacido en mayo. Tenía 5 añitos y nunca había entrado dentro del pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de para las personas, es para estas personas. Segunda historia. Esa era la primera historia. Tengo 7, o sea que tengo que ir a toda leche. La nada. Bueno, ¿quién es este señor? Este señor, nos vamos a ir bastante para atrás. Este señor es Roger Fenton. Es un fotógrafo que lleva su coche de fotografía, era donde hacía las fotos. Este señor se lo presento porque ustedes tienen que conocerlo, ya que son desastrólogos, porque es hasta donde yo llego, que a lo mejor la primera persona que fotografió un desastre. Entonces fue en 1855 el fotógrafo oficial de la guerra de Crimea. Fíjense que ahora volvemos a tener guerra en el mismo sitio, no sé cuantísimos años después. Y fue comisionado por una empresa de Manchester para, como estaban los ingleses allí, para que trajese fotos de la guerra. Eso sí, y ahora es a donde yo quiero llegar, iba con el apoyo de la reina Victoria. Y la reina Victoria le dijo, ni una sola foto que muestre los horrores de la guerra. No nos traigas nada de eso porque nos vas a desmoralizar a las tropas. Entonces, hoy se conservan 360 fotografías y son de este estilo. Señores que están ahí en el campo, o esto de paisaje,
O iban con un cura, por supuesto, y tan pichis, ¿no? Sebastopol, una foto de paisaje, la guerra, fíjense. O esta, ¿no? Esta foto a mí me fascina siempre, porque es la foto para mí de la nada, del vacío, pero si nos fijamos bien, todo lo que está ahí, a ver, eso, esas bolitas, ya se pueden imaginar lo que es. Bueno, el otro día hablaba Omar Darío. Omar Darío es la persona más citada, como ves, de cómo comunicar el desastre. Esto es no comunicar, ¿no? O sea, vamos a intentar engañar a la gente o vamos a intentar que se vean las cosas de otra manera, ¿no? Pero no hay que contar las cosas porque las cosas no. La verdad es que los desastres venden muy poquito. Tercera historia, un shock. Bueno, esto yo creo que lo conocen ustedes todos muy bien. El 9:30 del 1 de noviembre de 1755. No creo que a nadie le tenga que contar que fue el terremoto de Lisboa. Pero el terremoto de Lisboa cambió la cultura de los desastres. Esto es la iglesia del Carmo en el Chiado, que se quedó así, hoy es así como lo pueden ver hoy. Pero no es lo que provocó en el patrimonio inmueble o mueble, sino lo que provocó en el patrimonio cultural científico para siempre. O sea, cambió la ciencia para siempre. Porque ayer hablaba un profesor de la historia, ¿no? De los desastres. Bueno, aquí ya había, cuando es 1755, en 1751 se había empezado a publicar la enciclopedia y estamos ya en otro momento. Entonces, un señor como Voltaire, que tenía además intereses en Lisboa. Lisboa era en ese momento una de las potencias, una de las ciudades más potentes de toda Europa, y cuando vio cómo se moría la gente, de qué manera, y que además cómo el azar, ¿no? En la supervivencia, el azar de los supervivientes, o sea, de los que murieron y los que no murieron, bueno, pues todo en la teodicea de Leibniz, en la que él había creído, o sea, la idea de que estábamos en el mejor de los mundos posibles, a él se le quebró totalmente. Y escribió Cándido y escribió el poema sobre el desastre de Lisboa. Pero además, un joven Kant, que se quedó impresionado, ¿no? Por todo lo que las noticias que llegaban de Lisboa, escribió lo que se consideran 3 tratados muy pequeñitos, fíjense, en muy pocos meses, en 5 meses. El terremoto fue en noviembre, como hemos dicho, y en abril de 1756 ya se habían escrito lo que se consideran los 3 primeros tratados de sismología, aunque eran muy, desde el punto de vista científico, hoy ustedes dirán, no tiene un pase, pero sí empezaron a pensar que las cosas no venían, como decía ayer el profesor, del mundo de la divinidad, ¿no? Y esta es una carta en este contexto de Rousseau a Voltaire, un texto en el que se dice, se habla precisamente de esto como un desastre social, ¿no? O sea, el enfoque social del que estábamos hablando aquí. La naturaleza no ha reunido allí a 20.000 inmuebles de 6 o 7 plantas y que si los habitantes de esta gran ciudad estuviesen distribuidos de modo más uniforme y alejados de modo más sencillo, el desastre hubiese sido mucho menor y quizá nulo. Todos hubiesen huido al primer temblor y al día siguiente estarían a 20 leguas de aquel lugar, todos tan contentos como si nada hubiese pasado. Pero había que seguir allí, apretujarse alrededor de las ruinas, exponerse a nuevas sacudidas, porque lo que se deja vale más que lo que se puede ganar. ¿Cuántos desdichados han perecido en ese desastre por querer recoger sus vestidos, sus papeles, su dinero? ¿Acaso no es sabido que la persona de cada cual se ha convertido en la parte más insignificante de sí mismo y que apenas vale la pena salvarla cuando se ha perdido todo lo demás? Y aquí, fíjense, se han adelantado casi 150 años a la primera vez que se entendió en 1917, en el desastre de Halifax, un desastre como fenómeno social. Y ya en 1920, como aquí hay mucha gente que está haciendo la tesis doctoral o que han hecho las tesis doctorales, se hizo esa tesis doctoral en la Universidad de Columbia en el que se vio el desastre de Halifax como un desastre social. Bueno, si volvemos al terremoto de Lisboa, en el terreno patrimonial en España, creó una cosa muy interesante y es, en ese momento estaba reinando Fernando VI y Fernando VI estaba en el Escorial en ese momento y sintió el terremoto de Lisboa y tuvo miedo, vamos a decirlo todo. Los reyes en España ya saben ustedes que no podemos, que podemos elegir entre sus bondades. Al tener ese miedo, corrió para Madrid y en solo 8 días, del 1 al 8 de noviembre, organizó una encuesta
por todos los pueblos de España. Le dijo, a sus gobernantes que hiciesen una encuesta, e hizo esa encuesta. Se sintió el terremoto, a qué hora, qué tiempo duró, y se contestaron de los 1.275, se obtuvieron 1.216 respuestas, que ha habido investigadores en el Archivo Nacional que se han dedicado a transcribirlas y hoy se puede encontrar, esto lo buscan y se encuentra en internet y están todas transcritas. Y yo he cogido esta al azar, Alba de Tormes, empecé por el principio y dije, bueno, pues venga, esta está bien. Dice, me gustó por una cosa que decía ayer Omar Darío, de que el tiempo es... Cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Y entonces dice, el temblor, ¿cuánto duró? Y duró como 3 credos. O sea, imagínense ustedes, como 3 credos. ¿Usted con qué rapidez reza usted el credo? ¿No? O sea, bueno, no sé. Pero luego lo que dejó, fíjense, el convento de San Jerónimo de Estavilla se quebrantó, la iglesia, la sacristía, las carmelitas, el camerín, todo eso. Si nosotros nos dedicamos a la investigación, podríamos hacer exactamente un catálogo de todo lo que se perdió, que seguramente es mucho más de lo que quedó. En España, todavía hoy, cuando se visitan determinadas iglesias, te dicen, hay una grieta, y allí la grieta no es ni de ayer, ni de antes de ayer, ni nada. Esto es del terremoto de Lisboa. O sea que, bueno, historia cuarta, otro shock. Vamos rápido, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunos un poco más largos que otros. Manet, un pintor impresionista, visita Madrid y le escribe a Baudelaire. Por fin, querido amigo, conozco a Velázquez y le aseguro que es el pintor más grande que haya existido nunca. He visto en Madrid de 30 a 40 lienzos suyos, retratos o cuadros, que son todos obras maestras, vale más que su reputación. Y él solo compensa el cansancio y las incomodidades inevitables de un viaje a España. Todos los que hayan estado en España saben que es un viaje incómodo. Bueno, pues a Monet le compensó el viaje a España. Hace no mucho hubo una exposición sobre Manet en el Prado y sacaron los libros, porque entonces se firmaba cuando se entraba en los museos y se conserva en los archivos del Prado la entrada de la hoja de registro donde está Manet. A mí me emocionó eso cuando lo vi. Bueno, esto es el Museo del Prado en el siglo XIX, esto es en el Museo del Prado en el siglo XIX, es más o menos lo que pudo ver Manet, y esto es, otra vez, noviembre, yo no sé qué pasa en noviembre, estén ustedes atentos, las 2 horas del 24 de noviembre de 1891. ¿Y qué pasó a las 2 horas del 24 de noviembre de 1891? Bueno, pues El Liberal, un periódico, tengo que leer, me tienen que dejar, publicaba la siguiente noticia. No sé si han oído ustedes hablar de esto, pero la catástrofe de anoche, España está de luto, incendio en el Museo de Pinturas. Noche lóbrega noche. Podríamos a las 2 de la madrugada, cuando ya no nos faltaban para cerrar el presente edición, más que las noticias de última hora que suelen recogerse en las oficinas del Gobierno Civil, nos telefoneaban desde este centro oficial las siguientes palabras siniestras y aterradoras. El Museo del Prado está ardiendo. Ardiendo el Museo del Prado. Voy a entresacar algunas líneas. En aquel mismo instante daban comienzo las campanas de las parroquias a sus tétricos toques. Qué desdicha, qué catástrofe. Pobre España, perdemos lo único que aquí tenemos de presentable. Un grito de angustia, seguido de violentas imprecaciones, de palabras de lástima y aún de blasfemia, se escapaba de todos los labios, cuando los curiosos llegaban al Prado y veían el monumental edificio trazado por Ventura Rodríguez, coronado de llamas, lanzando columnas de humo hacia las nubes y de cuando en cuando haces de chispas que semejaban luminosos residuos del espíritu de Velázquez, de Murillo, de Rafael, de Rubens, de Tiziano, de Goya. No ardía solo el ala de Poniente ni el ala de Levante, ardía el museo entero. Algunas personas lloraban, otras se precipitaban hacia el edificio. Por la puerta central salían algunos hombres arrastrando lienzos, tal vez los de menos valor, los de menos interesantes, que habían logrado arrancar de los marcos cortándolos con cuchillos y navajas. Los chorros de agua se lanzaban hacia el museo, la confusión era inmensa, todos mandaban, nadie obedecía. Las autoridades corrían de acá para allá cuando no permanecían sumidas, como mucha gente, en una especie de estupor ante los crecientes estragos del incendio. Sí, la maldita y sempiterna imprevisión de nuestros gobiernos ha sido el origen de esta tristísima catástrofe. Parece ser que el fuego se inició en uno de los desvanes del edificio ocupados por un enjambre de empleados dependientes de la casa. Allí se guisaba, allí se encendía fuego. Los suelos y las techumbres eran, por otra parte, inmejorables agentes para el elemento destructor gracias a la endeblez y combustibilidad de sus labores y cañizos poco menos que desnudos. Entre los personajes vimos acudir
al ministro, comprendió que el tiempo no estaba para discursos y sino para hechos, y entonces se lanzó al peligro. Al querer entrar en la sala, se hundió el techo y un tablón incendiado lo alcanzó en un hombro. La desgracia acaecida al ministro ha aumentado la confusión y el desorden entre las autoridades y sus subordinados. El incendio está en todo su terrible apogeo. El Museo del Prado, gloria de España y en vida de Europa, puede darse por perdido. Bueno, pues finalmente el artículo termina, resulta que el artículo era un fake, diríamos hoy, ¿no? Y entonces termina diciendo que para ser su primera vez como reportero no lo hace del todo mal y que no era más que un extracto de los tristes sucesos que podrían pasar cualquier día. Y al día siguiente publica otro artículo que no se corta y dice: ¿por qué he incendiado el Museo del Prado? Y entonces Mariano de Cavia, que es el periodista, dice: bueno, miren, ha habido últimamente varios incendios menores, pero esto puede ocurrir cualquier cosa. Así que he decidido aplicar un tratamiento de shock. El museo podría arder irremediablemente cualquier día y no nos habríamos enterado. Así que fíjense qué disparate. ¿Podría ocurrir cualquier día? Bueno, hemos visto incendios. Cuarto capítulo, o historia cuarta, el vacío. Esto es, antes veíamos el Museo del Prado lleno, ahora es el Museo del Prado vacío. Esta es una de las historias más tristes que tenemos en España, que es la Guerra Civil. Esto es cómo estaba el Museo del Prado en la Guerra Civil, vacío. Pero esto es cómo estaba el Hermitage en la Segunda Guerra Mundial, vacío. Y esto es cómo estaba el Louvre en la Segunda Guerra Mundial, vacío. Y aquí empezamos a hablar de amenazas ya. ¿Por qué está esto tan vacío? Porque miren la amenaza. Ante esta amenaza, la técnica de los museos, la técnica del patrimonio es: vamos a esconderlo. No sé si he traído aquí una diapositiva. No, no la he traído. Te la tenía especial para Alan, pero como tengo tantas cosas, la he vaciado. Los únicos que hicieron algo un poco más original y más divertido fueron los ingleses, que también vaciaron la National Gallery, pero se dedicaron a hacer conciertos para animar a la gente. Eso sí, le cayeron algunos días unas cuantas bombas. Lo habían vaciado ya, pero bueno. Ante esta amenaza, fíjense a qué se dedicaron. La guerra empezó el 1 de septiembre del 39. Pues 15 días antes, aduciendo una serie de obras, había el conservador del Louvre, que se llamaba Jacques Joyard, que había participado como experto externo en la evacuación de la Guerra Civil en España. En el año 38 se dedicaron a ensayar. ¿A ensayar qué? A ensayar evacuaciones. En una semana evacuaron 3.000 cuadros, con la complejidad de obras como esta, la Victoria de Samotracia. Fíjense lo que significa mover esto. Unas fotos impresionantes, por lo menos a mí me lo parecen. Mira cómo quedó. Cuando entraron los nazis, en el año 40, se encontraron el museo vacío. Y lo interesante, bueno, solamente dejaron unas cuantas obras que eran todas réplicas. Y lo interesante es que Joyard le dijo: mira, nosotros nos hemos llevado todo, y los nazis, el que estaba a cargo, que era un profesor de la escuela de Bonn, era un militar, pero no era nazi, le dijo: no, si esto, ¿usted lo tiene guardado? Sí, esto para cuando termine la guerra y se llegue a las capitulaciones y se llegue a los acuerdos de final de guerra, entonces sí le pediremos todo, pero usted lo que tiene que hacer es cuidarlo. Bueno, eso es absolutamente insólito e inédito. De hecho, los nazis le persiguieron, o sea, los propios nazis le persiguieron, y cuando se dieron cuenta de que estaba respetando al francés, lo mandaron de nuevo para Alemania. Pero aún así, para cuando intentaron esto, ellos ya tenían todo el Louvre guardado. Cuando ustedes oyen hablar de repatriación de obras y todo eso, es porque no son las colecciones nacionales. Eran las colecciones de judíos, es lo que no se consiguió salvar. Hacían bien en tener todo vacío, porque aquí tienen en esta fotografía seguramente dos de los mayores depredadores culturales que ha habido nunca. Tienen ahí ustedes a Hitler, pero aquí a la izquierda, este señor es ni nada menos que Goering. ¿He señalado bien? Sí, Goering. Y este señor que está aquí es Kummel, Otto Kummel.
un historiador del arte, un director de los museos de Berlín en la época de la guerra, y al que ni más ni menos que Goebbels le encargó un informe. Tienen ahí una de las hojas del informe, en el que hizo en 300 hojas, en 6 meses, en 300 páginas, en 6 meses, montó una lista de todas las obras que eran interesantes para ese museo que quería hacer Hitler en Linz. Entonces tenía perfectamente clasificada la lista de las obras interesantes y dónde estaban y por qué eran importantes esas obras para el Imperio alemán. Es interesante, yo creo que no se lee, pero ahí cuando dicen, bueno, vamos a conseguirlo Rembrandt, porque ellos, el concepto de arte alemán, o de lo que ellos consideran arte alemán, iba mucho más allá de los alemanes. O sea, Rembrandt es holandés, pero ellos consideraban que eso era arte que podía formar parte de lo que a ellos les interesaba. Y aquí dicen, ¿dónde está esta obra? Dice, bueno, pues esta obra la tiene el rey de Inglaterra. Pues nada, esto nos interesa muchísimo. O estas obras. Ellos tenían la idea de que les pertenecía todo aquello también, o sea, que hay una cierta idea de revancha de lo que Napoleón se había llevado en las guerras del principios del siglo XIX. Esta es la primera página del informe. Pero no son los únicos que hacían listas. Los aliados también hicieron listas, hicieron sus deberes. Este es el informe, se ve fatal, pero pone ahí monumentos antiguos de Italia. Y ahí hay 3 listas. Hicieron una clasificación, esto es solo sobre Italia. Hicieron la clasificación A, B y C. Dijeron, lo intocable, bajo ningún concepto esto se puede bombardear. Pero ahí solo había 4 ciudades, Venecia, Roma, Florencia y Torcello. Luego, aquellas que, bueno, a ver, no está bien, pero si las tienen que bombardear, bueno, nosotros le pasaremos. Y luego otra serie, una lista, que es la más amplia, la lista C, yo creo que a lo mejor aquí sí que se puede ver la lista C, en que dice, lo leen ahí, dice, hay objetivos militares importantes en ellas o cerca de ellas, es lo que pone ahí la parte de abajo, la C, aquí. Y dice, así que no tengan ningún problema en bombardearlo porque nosotros le vamos a apoyar. Entonces, fíjense lo que pone ahí, Módena, Brescia, Padua, Siena, Pisa, Verona, Bolonia. Vamos, que tenemos Italia de milagro. Y fíjense los mapas que hacían. Esto es fascinante, ¿no? O sea, Venecia, y tenían perfectamente... Voy a pasar rapidito, pero Venecia, esto es Pisa, esto es Padua. ¿Y a qué se dedicaban los conservadores? Pues fíjense, esto es a lo que se dedicaba un conservador de alguien que protegía el patrimonio ante este desastre, ¿no? Y fíjense lo que estaban haciendo, o sea, poner todo lleno de sacos terrenos el David de Miguel Ángel. Y al final, esto, que está aquí, según la guerra fue arreciando, ya lo tuvieron que encapsular absolutamente en una... Eso es el David de Miguel Ángel. Bueno, y ahora me gustaría que dijesen, esto es Milán. Milán era una de esas ciudades que se podía bombardear. Esta pared que está aquí, esto es milagroso, ¿eh? No sé si saben lo que tiene detrás. Pues esto. O sea, bombardearon todo Santa María de la Grache y solamente quedó esa pared. O sea, que fíjense qué cosas. Bueno, pero los alemanes también pegaron duro. Esto es Coventry, Alan, de lo que hablábamos el otro día. Un bombardeo en el año 40, noviembre del 40, que acabó con una ciudad completa, porque era una ciudad que tenía la industria del motor. La fábrica de Rolls-Royce sigue estando ahí cerquita, y entonces cargaron contra ella. Pero esto es muy interesante, porque es de los pocos lugares que cuando se recuperaron, en vez de hacer lo que se suele hacer, que es volver a construir en estilo, que desde el punto de vista de los criterios éticos en restauración es muy cuestionable, pero se ha hecho muchas veces, es lo que están haciendo ahora en Notre Dame otra vez, pues aquí se hizo un concurso internacional y los que ganaron hicieron esto. No, vamos a dejar esto como testigo de lo que fue un desastre patrimonial tremendo, se ve ahí, es esto. Y vamos a construir una catedral moderna, pero al lado. Y se construyó eso. Y entonces, esto es la catedral de Coventry por dentro, Coventry se convirtió en una ciudad de la paz y la reconciliación. Entonces es muy interesante ver cómo la propia interpretación del desastre, una interpretación novedosa del desastre, puede convertir algo bastante más interesante. Bueno, los americanos, y a través de una comisión, a ustedes les sonará esto de los Monuments Men, ¿no? ¿A qué se dedicaron? Bueno, pues se dedicaron a acompañar a las tropas
y a intentar recuperar, ¿no?, donde pensaban que los alemanes se habían llevado las cosas. Y esta es una frase que me parece alucinante. Dice, es difícil hacerse hoy una idea medianamente adecuada de las dimensiones que alcanzó la destrucción, ¿no? Y más difícil son los horrores que acompañaron a semejante devastación. Bueno, pues aunque se piensa que no, algunas consecuencias positivas tuvo en el mundo del patrimonio. ¿Qué consecuencias? Pues miren, una de las cosas que se vio es, hoy en día, algo que tenemos instalado en todos los museos es la conservación preventiva, es decir, tener las condiciones óptimas para que las obras estén en el mejor de los estados posibles. Y eso es una práctica que fue a través de las obras que estuvieron custodiadas en cuevas o en depósitos. Por ejemplo, en los de la National Gallery estuvieron en una mina en Gales, en una mina de pizarra. Los franceses estuvieron moviéndose, porque según avanzaba el frente iban consiguiendo palacios diferentes, pero iban en casas de campo y en palacios, y ahí estuvieron muy controladas las condiciones de temperatura, humedad y eso se vio que era lo mejor para las obras, y eso es una práctica que salió de ahí. También la oportunidad de la recuperación, he puesto Coventry, pero Kassel es una ciudad alemana que es lo mismo, cuerpos militares especializados, que eso es, desde el punto de vista ético, está cuestionado, es decir, hoy en día hay varios ejércitos que tienen algún cuerpo militar, pero de conservadores, pero muchas veces se dice, parece que estamos blanqueando la guerra, ¿no? Y en la profundización y desarrollo de una normativa de protección. Entonces, ahí salió el desarrollo del derecho humanitario. Por un lado, los convenios de Ginebra y por otro lado, la Convención de La Haya, que cuidan y protegen personas y bienes. Bueno, la Convención de La Haya tiene sus propias... por ejemplo, es la primera vez que se define a nivel internacional qué es un bien cultural. Y sobre todo instaura dos cosas, la idea de salvaguarda y la idea de respeto. Salvaguarda en tiempos de paz, o sea, voy a proteger en tiempos de paz y habilitar una serie de elementos para que cuando llegue la guerra estar preparado. Y la idea de respeto. Es decir, cuando haya guerra, vamos a respetar lo que esté pasando. Bueno, normalmente no pasa ni una cosa ni la otra. Ni me preparo en tiempos de paz, ni respeto en tiempos de guerra. O sea, lo digo un poco, miren. Sarajevo, la biblioteca de Sarajevo. Aquí ya la Convención de La Haya tenía casi 50 años. Fíjense, Dubrovnik, Mostar, que se ha vuelto a reconstruir. Entonces se vio que había que profundizar en esa idea y se sacaron un segundo protocolo. Bueno, vamos a hacer las cosas un poquito mejor. Sí, vamos a hacer las cosas un poquito mejor, pero voy a pasar un poco rápido. Esto es las listas del patrimonio cultural, la protección, todas estas cosas, pero fíjense, hoy en día 135 y volvemos a tener una foto en primer plano. Antes teníamos a este señor, Adolf Hitler, y fíjense qué amenaza, ¿no?, tenemos. Y lo que piensa Putin, ¿no?, sobre lo que es el patrimonio, porque es que el patrimonio para él es algo absolutamente importantísimo. Es decir, en la estrategia de seguridad nacional, que todo el mundo sabe que la estrategia de seguridad nacional es el documento a nivel político más importante sobre lo que se piensa que es un país, pues resulta que entre la Estrategia de Seguridad Nacional del 2015 y la de 2021, fíjense en lo que ha convertido la cultura. La cultura es, para Putin, la protección, ¿no?, de los valores tradicionales y morales rusos, su cultura y su patrimonio histórico. Pero fíjense, si analizamos la de Estados Unidos, fíjense lo que dice. Cita 4 veces la palabra cultura para hablar de la cultura de China, para hablar de la cultura de Rusia, para la relación de los derechos culturales. O sea, mientras que para este señor es uno de sus 11 puntos, para este señor no les interesa. Yo estuve mirando en España, por ejemplo, tampoco no hay ninguna. Hay una pequeña referencia a la cultura porque tuvimos un problema con un pecio arqueológico en Cádiz, que los americanos quisieron, bueno, hicieron se metieron en el mar a conseguir un pecio que era español y entonces, bueno, ahí hubo un conflicto y entonces, pues sí, ahora justo eso se nombra, pero nada más. Aquí en Colombia, también lo he estado mirando, ya no lo traigo, pero no hay prácticamente ninguna relación. Y fíjense, lo que sí es que la OTAN se ha puesto las pilas y ha pensado que el patrimonio cultural es una amenaza, o sea, ya lo ha nombrado como una de las amenazas
que se está utilizando dentro de estas guerras híbridas, es decir, para conseguir un objetivo político. Entonces, podríamos hacer este tipo de análisis, ¿no? Mientras que para Rusia tiene el patrimonio cultural es un elemento político dinámico con un valor instrumental y una herramienta política y ideológica. En el otro lado, los países de la zona euroatlántica pues están hablando de otras cosas. Y hoy en día sí que resulta que el patrimonio cultural no es algo que le interese únicamente a la UNESCO, sino que, por ejemplo, ayer se habló aquí del marco de Sendai, habla del patrimonio como un elemento para crear resiliencia social. Pero, por supuesto, la Convención de la Haya, la Convención de Ginebra, el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en el 2017 se sacó una resolución del Consejo de Seguridad que se hablaba específicamente de la destrucción del patrimonio cultural intencionado. Y efectivamente, esto es lo que pasó a los 2 días de la guerra. Esto es 26 de febrero del 2022. ¿Qué es esto? Pues esto es un museo. Y un museo al norte de Kiev. Y fíjense que fue un objetivo directo. Es decir, no es un daño colateral. Alrededor no se ha destrozado nada, pero sí se ha destrozado ese pequeño museo local. Bueno, y volvemos a ver lo mismo. Evacuaciones, sacos terreros. A mí estas fotos me impresionaron porque yo tenía imágenes de los sacos terreros protegiendo, en blanco y negro, ¿no? Es decir, cuando se protegió España, cuando se protegió, pero no Inglaterra, pero no en color, ¿no? Estas imágenes a mí me produjeron bastante horror. El teatro de Mariupol, esas letras que se ven aquí en el suelo, bueno, creo que se ven después aquí, lo ven ahí, ¿no? Dice niños. Murieron 220 personas. La catedral de Odessa. Bueno, y luego ya empiezan los especialistas, ¿no? Y efectivamente hay que hacer una evaluación de daños que se hace lo antes posible. Fíjense, en el informe de la UNESCO de 2024, de 10 de abril, ya se habla de 351 sitios. Y en la franja de Gaza ya estamos en 43 sitios, ¿no? Destrozados. Cualquiera de estos dos conflictos, a nadie se le escapa que son conflictos territoriales, es decir, la avaricia territorial es impresionante, ¿no? Bueno, este artículo lo escribí yo porque hace unos días, justo fue los 70 años de la Convención de la Haya, y ahí es donde nos podemos preguntar por qué estamos un poco, ayer Alan también decía, estamos como hace 30 años. Bueno, pues aquí estamos, te ganamos, Alan, estamos hace 70 años. O sea, se sigue destrozando el patrimonio a pesar de que hay Me quedan 15 minutos, ¿eh? Me queda un poquito más porque empezamos tarde, ¿no? Bueno, ¿es que estos países no forman parte de la Convención de la Haya? Pues sí, claro que forman parte de la Convención de la Haya, pero es que además forman parte del Estatuto de Roma, además han firmado la Convención de Tráfico Ilícito, además han convencionado... Pero son leyes proceso, es un tipo de leyes que se llama leyes proceso, entonces van cumpliendo pues, según les apetece. ¿Y qué le pasa a la UNESCO? Que no tiene capacidad coercitiva, es decir, que no pasa absolutamente nada. Entonces, se producen cosas como esta. Bueno, se lo voy a explicar rápidamente lo que dice aquí, que, por ejemplo, Ucrania dice en sus reportes una cosa, dice que sí, que cumple, pero cuando uno lee el reporte resulta que se encuentra con un montón de contradicciones. No eso. Colombia. He traído Colombia. ¿Colombia hace sus deberes? Bueno, pues parece ser que sí. Resulta que forma parte de la Convención de la Haya y además, que es lo que se ve aquí, ha hecho... no sé dónde estoy. Aquí. Fíjense, 2011, 2017, 2021. Va haciendo sus reportes. No quiero ir a España porque España no hace sus deberes, entonces ya no se lo enseño porque me van a decir que soy una desleal. Bueno, la destrucción total no parece el horroroso final de una aberración, sino, por decirlo así, el primer peldaño de una eficaz reconstrucción. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones culturales? Y ahora ya voy a hablar de mi institución cultural, donde yo trabajo, que es el Museo Reina Sofía. ¿Qué hace Guernica? Bueno, esta es la portada de hace 2 días. Resulta que acaba de estar Salman Rushdie y dice, el Guernica habla de nuestro tiempo porque las bombas siguen cayendo. Efectivamente, el Guernica es un cuadro que habla de guerra, se pintó en el año 37, en plena guerra civil, y sigue siendo hoy importante. Bueno, la Conferencia General de la UNESCO nos dice que hay que hacer planes de autoprotección y el Reina Sofía es el Museo de Arte Contemporáneo pues,
más relevante de España. Tenemos el Prado, tenemos el Reina, el Prado es para obras hasta 1881 y el Reina posterioridad. Si me preguntaran por qué 1881, pues lo digo muy claramente, se hizo una división porque es la fecha de nacimiento de Picasso. Entonces todo lo que es posterior a 1881 se viene para aquí, para el Reina. Y el Reina Sofía tiene 90.000 metros cuadrados, 32.000 obras, más de 32.000, bueno, todo esto que ustedes están viendo aquí. Tiene 4 sedes, 2 que están juntas, Sabatini y Nouvelle, y 2 que están en un parquecito cerca en el Retiro, y son 2 sedes muy chiquititas. Y tiene una ley propia, y en España existe una cosa que se llama la norma básica de autoprotección, que dice que hay que hacer planes de autoprotección, y en ese plan de autoprotección dice personas y bienes. Entonces no especifica bienes culturales, pero se interpreta que sí. Bueno, esto es entonces, tenemos un plan de autoprotección y dentro el plan de autoprotección del Reina Sofía. Para hacer ese plan, en principio partíamos de la idea de una guía que había hecho el Ministerio en 2008, pero rápidamente sí que nos dimos cuenta que se quedaba pequeñito. ¿Por qué? Porque era una guía muy estática y nosotros tenemos un museo muy dinámico. Entonces, bueno, este es el objetivo, es un plan documentado, es un plan que tiene que ser adaptable. Fíjense la cola que puede haber un día para una exposición, pero también estuvimos así en pandemia. Y es un plan que tiene que ser revisable. Hemos superpuesto a la hora de hacerlo el plan del ciclo de gestión de riesgos y el ciclo de mejora continua, un plan sostenible. Y quizá una de las cosas más relevantes aquí es que es un plan transversal a todo el museo. Es decir, en el momento que haya... O sea, la gestión de riesgos implica a todos los departamentos y en el momento que haya una emergencia también están implicados todos los departamentos. Y ahí es donde está la idea de la complejidad, ¿no? Porque es un lugar complejo desde muchos puntos de vista y bueno, hemos planteado una idea de un modelo metodológico de análisis de evaluación de riesgos. Y aquí es donde decimos, bueno, ¿cuál puede ser el coeficiente de riesgo de una obra de arte, ¿no? Y aquí también me gustaría comentar que estamos en un nivel muy micro, muy micro. Aquí casi todo el rato estábamos hablando a escala territorial y aquí nuestro territorio es un edificio nada más. Bueno, 4 edificios, pero básicamente, o sea, se podría agrupar todo en uno. Y tenemos ahí que para el coeficiente de riesgo de una obra, entre las amenazas está el propio edificio, que genera amenazas, el público, aunque no debemos de decirlo nunca, y luego esos 3 elementos que pone ahí, AI, VF y VS, que son la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social y un elemento que hemos identificado en el museo que le hemos denominado atractivo de interactuación, porque hay algunas obras que hacen que la gente vaya por ellas. Bueno, con todo eso montamos partimos de esta idea de que teníamos aquí una base de datos de obras de arte, todas las cuestiones relacionadas con arquitectura y se montó una tecnología que agrupaba un SIG y un BIM y nos permite obtener varios informes. Ahí hay un vídeo que no lo voy a poner, pero lo que sí que quiero comentarles, que es quizá lo que nos interesa aquí, es que es un museo en el que están, o sea, a la hora de calcular el riesgo de las obras, el riesgo que tiene cualquier obra, hoy está aquí, pero mañana está allí, pero es que además las paredes han cambiado. Entonces, es algo que es un edificio que está totalmente en movimiento y eso crea una complejidad importante. Vamos a ir... este es el SIG, esto es todo lo que está mapeado, el análisis de riesgos, los riesgos por exposición, los datos de las colecciones, todo esto. Voy a ir un poquito porque esto es... Aquí. Cuando hablamos de las obras, nosotros hemos identificado estos 3 elementos. La vulnerabilidad material, es decir, el material del que está hecho, la vulnerabilidad social y el atractivo de interactuación. La vulnerabilidad material es cualquier obra, que puede ser de papel, puede ser de tela, puede tal, a los distintos elementos. Pero la vulnerabilidad social es por qué una obra en un momento determinado, en un contexto determinado, es más vulnerable que otra. Esto es como estaba el Guernica, lo ven allí, en el año 37 en el pabellón en París. Y esto es como estaba en el MoMA, en Nueva York en el año 74, que fue vandalizada. Esta obra, en el año 74, hubo un señor que se llamaba Tony Safrazzi que hizo una pintada en rojo
para reivindicar la guerra, vamos, en contra de la guerra de Vietnam. Y esto es Felipe González, antes de ser presidente del gobierno, en el 82, en el MoMA de Nueva York. Lo que quiero que se queden aquí es con la idea de lo cerca que está del Guernica. Porque cuando el Guernica llegó a España en el año 81, fíjense cómo se metió dentro de una urna acorazada y custodiada por 2 guardias civiles. O sea, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues llegó en un contexto en que el año 81 tuvimos un golpe de Estado en febrero y esta obra llegó en septiembre. Cuando esta obra fue llevada al Reina Sofía, primero se creó esta plataforma, después estuvo así y hoy finalmente está así. Es decir, esta es una foto justo del día después de la pandemia. ¿Qué es el atractivo de la interactuación? Bueno, pues es que la gente se acerca mucho a las obras. Yo traigo esta foto porque con esto se ve muy bien. Esta obra estuvo expuesta en el Museo Reina Sofía. Es una obra de una artista alemana que se llama Rosemarie Trockel. Y si se fijan, el bebé, que es un bebé de plastiquito, pero tiene ahí una mosca. Esa mosca forma parte de la obra. Y la gente se acerca y al ver la mosca hace así. Lo que haría cualquiera. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los conservadores restauradores? Pues ir a la búsqueda de la mosca, lo primero. Y cuando la encuentran, la vuelven a poner, lógicamente, en su sitio. Pero hay veces que la mosca desaparece, y se dio el caso en el Reina Sofía que la mosca desapareció. Entonces, se marcharon los conservadores restauradores a los terrarios a conseguir una mosca, pero no consiguieron una mosca igual. Y entonces, al final, tuvieron que ponerse a cazar moscas por su casa, la disecó la química del Reina Sofía, y claro, pero la obra, que es lo más interesante, bueno, o sea, aparte de toda esta historia que es divertida, la obra tiene una depreciación de la obra para los seguros. O sea, que imagínense, esa depreciación suele ser el 10% de la obra. Claro, cuando estamos hablando de obras que cuestan 600.000, si lo digo en dólares, yo creo que se entiende todo el mundo, ¿no? Pues imagínense, 600.000 euros dólares, da lo mismo, la depreciación sería 60.000. Fíjense el dinero del que estamos hablando, con lo cual los cuidados tienen que ser extremos, absolutamente extremos. Bueno, esta obra la traigo aquí, ya no está ahora mismo expuesta en el Reina Sofía, pero esta es la obra más vandalizada del Reina Sofía. ¿Por qué? Bueno, se lo pueden imaginar, porque a la gente le gusta tocar. ¿Y qué es lo que le gusta de esta obra? Pues ir al gorrito y tocar el gorrito. Y el gorrito está puesto, pero no está sujeto, no está encajado, ¿no? O sea, los guardas de seguridad nos decían, ¿por qué no le ponemos un lacito? Hombre, pues porque la obra no es el lacito. La obra no le podemos poner un lacito. Entonces llega la gente y ¡pum!, el gorrito fuera. Y ya tiene un doble el gorrito este. Y ha tenido hasta un triple. Pero, y una cosa interesante es que, si se fijan, este es un espacio que es en la planta primera del Reina y este es en la planta tercera. Cuando estaba en la planta tercera no se vandalizaba casi, porque hay mucha menos gente de paso y no era tan interesante el espacio. Yo creo que está aquí mucho más bonito, pero efectivamente hubo un momento en que hubo que poner un guarda de seguridad solamente para custodiar esta obra. Voy a hablar de 2 cosas que no ocurren en el resto de los desastres, creo yo. Y ya con esto creo que ya lo dejo, que es la significancia. La significancia es que las obras, cuando hablamos de desastre, todas las personas son iguales. Pero en el mundo del arte no todas las obras son iguales. Entonces las obras se valoran. Y eso es la significancia. La significancia es una decisión contextual y es una decisión difícil en general. Quizá de lo más difícil de hacer un plan de gestión de riesgos. Porque hay que decir, cuando uno tiene un Picasso en su casa, es mi Picasso. Pero cuando uno tiene 200 Picassos en su casa, dice, ¿cuál es el Picasso más importante? Y si los tengo que sacar, ¿cuál saco primero? O sea, mis hijos no son todos iguales. Ese es el asunto. Y eso es muy complicado. Entonces, bueno, se crean una serie de rúbricas, ¿no?, en el que se dice, oye, esto es una obra única, esto es un valor estético, y se evalúan las obras. Y entonces ya se dice cuántas obras son. Vale, pero eso es lo que dicen los conservadores, o sea, los historiadores del arte. Pero luego llega un momento en que, oiga, es que no todas las obras son iguales desde el punto de vista físico. Es decir, aunque el Guernica sea la obra número 1, a lo mejor no es la más fácil que yo pueda sacar en la hora que tengo. Entonces tengo que hacer un cruce con otras cosas y entonces se establece una jerarquización técnica. Y finalmente vendrá una jerarquización política, es decir, el día que pase algo será el director del museo, que es el que tiene el cargo, el que lo podrá sacar. Bueno, tenemos unos planos de localización, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya voy a pasar todo esto. Las rutas, Bueno,
Esto es la caja del Guernica, que es una caja que tiene solo especialmente para ello. Acabo con esto, que es los desafíos. Me parece que en el mundo en el que estamos hablando, creo que de las cosas más interesantes que hay o más importantes es hablar de conocimiento. Esto es una exposición que se montó en la Fundación Cartier por un filósofo, Paul Virilio, en el año 2003, y se llamaba Desconocida cantidad, ¿no? Y entonces esa frase me parece fundamental. Es decir, Chernóbil no fue solo un accidente de sustancia, también fue un accidente de conocimiento, en el sentido de que el hombre ni siquiera puede percibir la naturaleza mortal del evento. Yo creo que lo podemos dejar aquí, me faltan algunas diapositivas, pero muchísimas gracias, espero que les haya resultado sugerente y tengo que volver. Bueno, ya les dije que uno se podría quedar con María del Pilar y todo lo que nos está contando es maravilla. Yo un día le dije que eso se llamaba, o que cuando iba a hacer la tesis doctoral sobre el efecto mosca. Entonces me dijo, ¿el efecto mosca? Le dije, pues claro, el de la mosca, ¿sí? Porque es que alrededor de ese planteamiento, desde el punto de vista de la gestión del riesgo y todo esto, es impresionante lo que uno es capaz de asociar. Y algo que no nos mostró, pero sí me lo mostró a mí en primicia, es que se hizo un ascensor en el Reina Sofía con el tamaño suficiente para no tener que cortar el Guernica. O sea, para que pueda salir completo. ¿Y en cuántos segundos lo hacen? En 20 segundos. Y nadie sabe dónde está el ascensor, pero ella me llevó a ver el ascensor. Muchas gracias, Pilar. Vamos a entrar ya a las sesiones simultáneas. Es verdad que nos hemos gastado unos minuticos más, que el que ha perdido en este caso ha sido el descanso, porque es el descanso el que ha perdido los minutos y no íbamos a perder la oportunidad de tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.